Oremos y pidamos al Señor que nos enseñe. Padre Dios, estamos agradecidos, Señor, porque podemos estudiar tu palabra juntos. Estamos agradecidos, Señor, porque somos una iglesia, somos tu cuerpo. Señor, tu deseo es que crezcamos juntos, tu deseo es que nos animemos unos a otros, tu deseo es que nos exhortemos unos a otros, que nos enseñemos unos a otros. Así que, Señor, que logres eso hoy por tu Espíritu en nosotros, Dios, que conectes tus palabras con nuestras mentes y corazones. Señor, enséñanos lo que quieres que sepamos, que podamos aplicar en nuestras vidas tu palabra, que nos transforme, Señor. Estoy especialmente agradecido por mi mamá, muy agradecido por su vida de servicio a su familia y por la hermosa persona que es. Estoy muy agradecido por todas las mamás, Señor. ¿Dónde estaríamos sin mamás? Señor, que tu bendición sea sobre todas las mamás aquí hoy y todas las mamás que están representadas. Señor, gracias por los niños que están arriba. Simplemente pedimos tu bendición sobre ellos también, Señor, que estén agradecidas por sus mamás. Que los uses, Señor, que traiga sonrisas a los rostros de las personas hoy, a los rostros de sus mamás. Oramos todo en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén. Mi esposa y yo mantuvimos un pato como mascota de parte de nuestra nuera durante casi un año y estaba muy lindo, divertido de tener en la casa, pero muy, muy sucio. Era simplemente hermoso, creo que también un poco pesado. Tenía un nombre inteligente y noble, Duck Duck. Y Duck Duck puso un huevo en algún lugar de nuestro jardín. Todos los días tenemos que ir a buscarlo. Cuando quería que le acariciaran la cabeza, se acercaba a ti y ponía su cuello y su cabeza en el suelo lo más plano posible, esperando que le acariciaran la cabeza. Y lo dejamos vagar de nuestro jardín durante el día y pronto se convirtió en la mascota del vecindario. Nuestros vecinos nos llamaban y nos decían lo que veían hacia el pato, dónde lo veían en nuestro jardín o lo que fuera que estuviera haciendo. Por la noche lo metíamos en una jaula porque era peligroso, pensando que algo se lo comería, pero durante el día estaba en nuestro jardín y siempre me sorprendía. Es lo que nuestra nuera diría que podíamos hacer. Siempre me sorprendía que los perros, gatos, zorros, halcones o lo que sea del vecindario se lo comieran. Pero un día llegamos a casa y Tuck Tuck se había ido. No había plumas ni suelo destrozado, no había escena del crimen, no había evidencia del juego sucio. Cuac, 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 cuac. Estábamos tan tristes de que se hubiese desaparecido y no me gustaba imaginar los detalles de lo que le pasaría, de por qué desapareció. Así que después de que se fue en mi dolor, le cambié el nombre de Duck Duck a Enoch. Enoch, que rima con Duck. La Biblia dice en Génesis 5, nuestro pasaje de hoy, Génesis 5:24, que Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Y pensé que era una explicación perfecta, buena, de lo que pasó en nuestro pato. Dios se lo llevó. Así que hoy vamos a ver la historia de Enoc y veremos su final. Y hoy vamos a ver cómo Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Y Enoc es una persona clave en el linaje de humildad que hemos estado estudiando y que comenzó con Seth. Y lo que sucede en su vida humilde es nuestro punto principal, es que caminó humildemente con Dios. Caminó humildemente con Dios. Ahora, un repaso rápido aquí en el capítulo 4 de la semana pasada fue principalmente sobre el linaje de Caín, que hace 2 semanas o la semana pasada llamamos el linaje del orgullo. El orgullo, como hemos demostrado hasta ahora en la narrativa bíblica, es la negativa a humillarse ante el Señor, la negativa a aceptar su ayuda, la negativa a seguir sus instrucciones para la humanidad. Principalmente el orgullo resulta en que uno inventa sus propias reglas. El orgullo resulta en que uno hace lo suyo, lo cual a menudo conduce al mal. Lo vimos primero en la historia de Adán y Eva, en la historia de Caín cuando mató a su hermano, y al final predecible del linaje del orgullo de Caín fue una destrucción repentina en el diluvio. Y este final repentino del linaje de orgullo predice el fin de toda la humanidad que se negó a inclinarse en humildad ante el Señor Jesucristo. Esto es duro y oscuro, ¿no es así? Pero al final del capítulo 4 somos testigos del inicio del linaje de la humildad. En Génesis 4:2 hay 2 linajes, el linaje de la soberbia y el linaje de la humildad. El linaje de la humildad es el del linaje de Seth. Seth, a quien Eva dio a luz en humildad, y Seth es el hijo de Adán y Eva, nacido mucho tiempo después de Caín y Abel.
El linaje de Set y la humildad se contrasta con el linaje de Caín y el orgullo. Este contraste, este diseño es intencional. Ambos linajes incluso tienen dos nombres compartidos, Enoch y Lamec. Comparten nombres, pero son dos personas diferentes. Estas son personas diferentes en cada linaje, pero tienen el mismo nombre. Y estas diferencias, las diferencias resaltan el contraste entre el orgullo y la humildad. Esos nombres aparecen en el capítulo 4, 17 y 18, Enoch y Lamec, y luego el linaje de humildad aparece en el capítulo 5, 18 y 25. Ahora, el último versículo del capítulo 4, en el linaje de la humildad, en el versículo 26, vemos entonces que la respuesta humana a Dios viene desde un lugar de humildad. Y esa respuesta humana es adorar al Señor. De allí viene la adoración. Humildad, repito, es decir, inclinarse ante el Señor y aceptar la ayuda y las instrucciones del Señor. Miren, la adoración es una forma de interactuar humildemente con Dios desde un lugar bajo. Y desde ese lugar bajo exaltamos humildemente, es decir, levantamos al Señor. Desde un lugar bajo podemos levantar al Señor, podemos alabarlo, podemos hacer brillar una luz sobre Él. Entonces la adoración es una postura humilde del corazón. Sucede en la acción de la adoración, sucede en palabra. La adoración sucede en la canción donde elevamos al Señor al lugar que le corresponde. El capítulo 5, nuestro pasaje de hoy, continúa enfatizando la humildad. Y este capítulo traza el linaje de la humildad desde Set hasta Noé. Ahora, nuestro pasaje revela algunas cosas interesantes sobre los linajes. Específicamente, este linaje, hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé, en el versículo 29. Así que una manera de ver esto o imaginarlo es que el linaje de la humildad es un hilo delicado que fluye a través de cada generación. Hay muchas personas, hombres y mujeres, nacidos en cada una de las 10 generaciones que se enumeran aquí. En el capítulo 5, el delicado hilo de la humildad solo pasa por una generación. Está listado aquí y lleva a Noé. Y finalmente ese hilo lleva a Jesús, apunta a Jesús y te lo mostraremos al final. Ahora retrocedemos por un segundo y consideremos cómo funcionaban los linajes bíblicos del Antiguo Testamento. Los linajes del Antiguo Testamento solo se registraban cuando el linaje tenía que ver con la historia o el mensaje de la historia del Señor, lo que el Señor Dios quería comunicar. En otras palabras, si había algo que el Señor estaba comunicando a través de una historia, entonces el linaje se enumeraba con eso. Porque el linaje lleva una historia o mensaje específico, entonces todos los demás nacimientos, hombres o mujeres, no se registraban. Y todos los demás nacimientos simplemente aparecen como la frase otros hijos e hijas, como vemos en Génesis 5:4. Así que todos los demás que no son parte del linaje o parte de la historia son ignorados y simplemente listados como otros hijos e hijas. Los demás hijos e hijas de Adán y Eva no están registrados por su nombre porque no son parte de la historia ni del mensaje del linaje de la humildad. Un ejemplo de un linaje que incluye a otros hermanos. Piensen en el linaje de Jacob, siendo Jacob el padre de Israel, las 12 tribus de Israel, 12. 12 en hebreo es el número de provisión divina, es el número de gobierno divino. Es por eso que Jesús eligió a 12 discípulos. Eso es importante a lo largo de toda la historia de la Biblia, por lo tanto se dieron a los 12 nombres de todos los hermanos. Ahora, específicamente de los linajes y mujeres del Antiguo Testamento, los linajes antiguos se registraron principalmente a través de hombres. Las mujeres, sus nombres rara vez se registraban en el linaje, a menos que desempeñaran un papel en la historia que se contaba. Si tenían una parte en la historia, entonces a menudo su nombre aparecía en la lista. De lo contrario, el linaje solo se transmitía a través del hombre. El linaje del capítulo 5 de hoy no incluye a ninguna mujer por su nombre, como dije antes, pero sí se refiere a Eva en el capítulo 5:2. Los creó varón y hembra. Esa es Eva. Y Eva es la madre de todos. A partir de ese momento, entonces logré usar la palabra madre para un mensaje del Día de la Madre. El capítulo 5 abre con un relato sobre Adán en los versículos 1 y 2. Dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán.
Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Ahora, en estos versículos hay 3 indicadores de humildad relacionados con Adán. Primero, el nombre Adán no es solo un nombre, también es una palabra hebrea. La palabra Adán viene de la palabra Adamá, A-D-A-M-A-H, que significa de la tierra, y eso es consistente con cómo fue creado Adán. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2:7. Adán fue creado del polvo de la tierra. La tierra o el polvo en la Biblia están relacionados con la humildad. Piénsenlo, cuando uno tiene la cara en el suelo, uno está inclinado. Su cara en el suelo no puede estar más abajo a menos que esté muerto en el suelo. Así que poner tu rostro en el suelo es el lugar más bajo al que puedes ir. Eso es inclinarte en humildad. Adán en este linaje comienza en el capítulo 5. El nombre comienza en el capítulo 5 desde una posición de humildad, desde el suelo, en reconocimiento de que los humanos, la palabra Adán, lo que se traduce, a menudo traducida en nuestra Biblia como humanos, humanidad, en el Antiguo Testamento a menudo es solo la palabra Adán, en minúscula, A-D-A-M. Se espera entonces que toda la creación, toda la humanidad, todos los humanos tengan reconocimiento de que Dios es su creador y su lugar está frente a Dios. Eso se asume en el diseño de la creación y esta humildad crítica es evidente en el hilo de generación en generación, de Adán a Noé y finalmente a Jesús. Y le mostraré eso al final, repito. Ahora, el segundo indicador del tema de la humildad en el versículo 1 es que el autor tiene cuidado de señalar que el varón y la mujer, Adán y Eva, fueron creados por Dios para ser como Él. Otras traducciones dicen a su imagen. Noten aquí esta frase a semejanza de Dios. No dice igual a Dios. Igual a Dios significa, si soy igual a Dios, significa que puedo crear mis propias reglas. Puedo protegerme, puedo hacer lo mío, puedo hacer lo que quiero hacer, puedo ser autosuficiente. Todas esas acciones me harían igual a Dios. Pero el texto no dice igual a Dios, dice en semejanza a Dios. Igual a Dios es lo que hizo Lamec. Trató de protegerse, escribió sus propias reglas. Eso lo vimos en el capítulo 4 de la semana pasada. Más bien el texto dice a semejanza de Dios. Y creado en la semejanza de Dios es un rol subordinado. Somos creados a su semejanza. Es un rol humilde, es un rol dependiente. Repito, eso es parte del diseño de Dios para la humanidad. Ahora, el tercer indicador en los versículos 1 y 2 de este tema sobre la humildad relacionado con Adán es que esto implícito aquí es que es Dios quien le da a Adán su nombre y Él le da a los humanos su nombre. Específicamente Adán, ese es su nombre, pero también se refiere a la humanidad como Adán. Esa palabra humano en hebreo es Adán. Entonces el resto del capítulo 5 desde el versículo 3 en adelante es padres que tienen un hijo que lleva el linaje. Y lo que está implícito ahí es que la humildad pasa a cada uno. Entonces, si Dios es el que da, si es Dios el que da a Adán y a los humanos su nombre, entonces eso pone a Dios en la cima del linaje. El autor coloca a Dios en la cima del linaje en el versículo 2 al nombrar a Adán. Ese es un mensaje claro de que Dios es el Padre de todos, de toda la humanidad. A partir de ese momento todos provienen de Adán. Dios es el Padre de cada generación después de eso. Significa que toda la humanidad es hijo del Dios Altísimo. ¿Todos reconocieron eso? ¿Pudieron inclinarse ante eso? No. Pero lo que significa es que todos los beneficios de Dios como nuestro Padre están disponibles para cada persona humana, para cada uno. La identidad de ser hijo del Dios Altísimo, la protección de Dios Padre está disponible. La provisión de Dios Padre proveerá teniendo su presencia. Está disponible también para ti. Miren, donde quiera que estemos con el Padre, siempre estaremos en casa, siempre en casa. Dios quería tanto que tuviéramos esa sensación de estar siempre en casa que creó una manera para que Él viviera dentro de nosotros. Juan 14, 20 y 23, este Jesús
habló a los discípulos, les dijo, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. Nótense la cercanía allí. En el versículo 23 Jesús respondió, todos los que me aman harán lo que yo digo, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. En griego está la frase morar. Moraremos con Él. Se remonta al Salmo 23 del Antiguo Testamento. Habitaré en la casa del Señor para siempre. Esa misma idea, ese mismo verbo. Entonces, el beneficio de tener a Dios cerca de nosotros, donde tenemos esa relación, donde podemos morar con Él, ese fue el diseño de Dios desde el principio, para que toda la humanidad tuviera esa relación con Él. Ser hijo del Padre es una posición bendita, pero ser hijo del Padre es una posición humilde, de humildad, repito. Entonces, sigamos con el linaje, el hilo de la humildad en el versículo 3. En el versículo 3 vemos las edades de padres teniendo hijos que no estamos acostumbrados a ver hoy en día. Dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen. ¿Te imaginas 130 años de tener un hijo? ¿Conocen ustedes a mi tía abuela Goldie? La hermana de mi abuela tuvo su primer y único hijo a la edad de 46 años. 46. Eso es tarde para nuestro mundo actual. Pero si miran las 10 generaciones de este linaje, lees detenidamente, la edad promedio de un padre cuando nació el hijo del linaje es 165 años. 165. Estoy llegando a los 55. No me imagino tener un hijo a los 55 y mucho menos a los 165. La última generación registrada en engendrar hijos de ese linaje fue Noé y dice que tuvo a Sem, Cam y Jafet después de 500. Después de 500. Imagínense eso. Si los cuerpos maduraron sexualmente mucho más tarde en aquel entonces o si las parejas fueron fértiles y reproductivas durante un periodo de tiempo más largo, no lo sabemos. Pero las estimaciones de población antes de la inundación, varían de 1 millón a miles de millones. Eso es lo que abarca ese periodo de tiempo. Así que estás leyendo estas 10 generaciones y estás pensando solo en los nombres enumerados. Tienes que pensar mucho más grande, que el mundo ya estaba densamente poblado en ese momento. Esto sucede al final del capítulo 5. Ahora, quiero señalar algunas cosas generales sobre los padres aquí que se mencionan en este linaje, como todos los nombres que hemos visto en Génesis hasta ahora. Todos los nombres enumerados en Génesis 5 tienen un significado. Cada nombre en hebreo también es una palabra hebrea, así que es como funciona. Así es como funciona. Todos los nombres tienen un significado y en su mayor parte los nombres son parte de la historia o son la línea del mensaje. Eso está muy claro en Génesis capítulo 1 o hasta el capítulo 4. Se vuelve un poco menos obvio a medida que los nombres continúan en el Antiguo Testamento, pero a veces es muy claro y a veces no. Entonces, si piensas en el nombre Adán, Adán significa que proviene de la tierra. Eso tiene mucho sentido en esta historia, ¿verdad? Él es creado en la tierra de ese lugar de humildad. Eva, cuyo nombre significa madre de todos, encaja perfectamente. Sigamos adelante hacia Jesús. Yeshua, la palabra significa Salvador. Eso encaja perfectamente, ¿verdad? Entonces todos estos nombres aquí en el capítulo 5 también tienen significado. Hay algunos eruditos, incluido Chuck Missler y pastores, han ido tan lejos como para tomar todos los nombres enumerados aquí en el capítulo 5 y secuencialmente mencionarlos para ver lo que significan sus nombres. Y el significado de estos nombres de Génesis 5 unidos es una interpretación popular de este pasaje. Entonces veamos las palabras, los nombres, lo que significa cada uno y luego veremos el mensaje completo. El significado de los nombres son Adán, que significa hombre, Set, designado Enosh, que significa mortal o frágil, Canaán significa posesión o tristeza, Mahalalel, alabanza de Dios, Jared, descenderá, Enoch, dedicado o enseñado, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, desesperación o los desesperados, y Noé significa descanso o consuelo. Entonces, si lo interpretamos temáticamente, si lo juntamos secuencialmente, obtenemos este mensaje. El hombre es designado con dolor mortal,
Pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá el descanso a la desesperación. Ahora, este mensaje sí encaja con la historia de la humildad y se ajusta a la historia de Noé, que conduce y Noé señala hacia Jesús. Tú decides si te gusta la interpretación o no. Con lo que me siento cómodo de todos estos nombres es que todos los nombres que se enumeran aquí entran bajo la actitud de humildad. Si mira los nombres nuevamente, Adam significa desde la tierra, ese es un lugar de humildad. Set en el contexto significa que Dios ha designado o Dios ha concedido. Set viene de un lugar de humildad. Enosh significa mortal o fragilidad humana, indica que alguien está consciente de lo vulnerable que es, de que es mortal. Ese es un lugar de humildad y ese tema, esa actitud de humildad va a lo largo de la lista, siendo algunos más claros que otros. Uno de los que es muy claro, que reconoce fuertemente la humildad de Dios en el versículo 12, es el nombre Mahalalel. Y la parte media de esa palabra, H-A-L-A-L, Halel, significa alabar, significa hablar de tu Dios, significa iluminar. Es la misma raíz de la palabra que está en nuestra palabra aleluya. Halel, aleluya. El final de la palabra el Mahalalel significa Dios, soy fuerte. Es la misma referencia en Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios. Significa alabanza a Dios o bendecir a Dios. Aleluya significa alabar al Señor. Todo en mayúscula, Señor. Aleluya, ya, es una forma abreviada de la palabra hebrea Yahweh. Alabado sea el Señor. Como dije antes, para alabar al Señor, adorar al Señor se requiere humildad. Repito, la adoración es una forma de interactuar humildemente con Dios, relacionándose con Dios desde un lugar bajo y desde ese lugar humilde exaltar al Señor, levantándolo, brillando una luz sobre Él en el lugar que le corresponde en tu vida. Ahora, otro indicador de humildad en este linaje es la palabra repetida murió. Es referencia a la muerte. Aparece muchas veces en el capítulo 5 y este es un patrón. Para cada uno de los padres enumerados proporciona toda esta información, este patrón. Nos dice la edad del padre cuando nació el hijo que llevó el linaje, nos dice el nombre del hijo que llevó el linaje, nos dice cuántos años vivió el padre después de que nació el hijo, nos dice que el padre tuvo otros hijos e hijas, nos dice cuántos años en total vivió el padre y luego nos dice que el padre murió. Cada uno termina con eso, excepto 2 de los 10 en este linaje. Ahora, vemos que este patrón se repite una y otra vez. Y como dije antes, en los escritos antiguos los patrones y las interrupciones en los patrones se usan para llamar la atención del lector hacia un mensaje que está ahí. Entonces, ¿cuál es el mensaje que apunta a la ruptura del patrón? De nuevo, hay una ruptura en el patrón. Bueno, la última línea del patrón dice, y luego murió. Génesis 5:5, ese es el patrón, y luego murió. Eso comienza con Adán y continúa hasta el final y se aplica a todos los padres, menos a 2, por lo que todos en este linaje lidian con la muerte. La declaración y luego murió es extraño porque la muerte de cada padre implica cuando nos dice cuántos años viven, entonces sigue el linaje y luego murió debe tener otro propósito. Eso es lo que vemos aquí. La línea y luego murió enfatiza la humilde realidad de la muerte para toda la humanidad. Luego murió enfatiza la humilde realidad de la muerte para toda la humanidad. La muerte es la realidad para todos. Los nacidos desde Adán en adelante, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la muerte resultó para cada persona. Sabes, he escuchado decir que hay 2 grandes igualadores sociales en la vida. Uno es Walmart. Todos van a Walmart sin importar su nivel socioeconómico. Y el segundo es la muerte. El 100% de la gente muere. El 100%. Hay una línea de una película muy antigua de cuando estaba en la universidad, El falso viaje de Bill y Ted. Esto no es un respaldo para esa película. El personaje llamado Death Dude tiene esta pequeña canción al final de la película que dice, puedes ser un rey o un pequeño barrendero, pero tarde o temprano bailas con la muerte.
El 100% de la gente muere. Síganme aquí en esto. Si el linaje enfatiza la humilde realidad de la muerte, entonces tal vez el linaje también esté proponiendo una humilde solución a la muerte. Si el linaje está enfatizando la humilde realidad de la muerte, entonces tal vez el linaje esté proponiendo una humilde solución para la muerte. El linaje hace eso. Vemos la ruptura en el patrón relacionado con Enoc. Esa primera ruptura en el patrón está en el versículo 21 que dice, cuando Enoc tenía 65 años de edad fue padre de Matusalén. ¿Puedes poner los siguientes dos versículos después de eso también? Y lo interesante de Enoc fue que caminaba en estrecha comunión con Dios. Y luego desaparece. Dice, espera un momento. Y dice que caminó en íntima comunión con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Bueno, ¿por qué se lo llevó Dios? O tal vez la pregunta es, ¿por qué no murió Enoc? Bueno, el versículo nos dice que es porque caminó con Dios, porque caminó con Dios. ¿A qué apunta eso? La palabra caminar que se usa aquí es la misma palabra usada en Génesis 3.8, capítulo 3.8 de Génesis. Cuando el Señor Dios caminaba en el jardín, cuando buscaba a Adán, gritaba, ¿dónde estás? Esta es la misma palabra que se usa. Esta palabra caminar significa un caminar habitual, continuo. Miren, lo que Dios quería de Adán en Génesis 3, lo que Dios esperaba de Adán en Génesis 3 era que caminara con el Señor. Y finalmente sucedió 6 generaciones después con Enoc, que caminó con el Señor. Es donde se nos aclara. ¿Qué es lo que le otorgó a Enoc la liberación de la muerte que el pecado de Adán causaron? Es caminar con Dios. La liberación de la muerte viene a través de la primera humildad. Interesante, el linaje de la humildad en el capítulo 5 termina con Noé, siendo Noé el segundo que rompe el patrón. Saltamos el pasaje de la próxima semana y miramos en ese capítulo 6 al 9. Miren cómo describen a Noé. Esta es la genealogía de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y Noé ¿qué? Caminó con Dios. Noé caminó con Dios. ¿A alguien le sorprende? El linaje de la humildad y Noé. Me imagino que el profeta Miqueas se inspiró en Enoc y Noé cuando escribió Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice, Él te ha mostrado, oh mortal, mortal que va a morir. Dice, Él te ha mostrado, oh mortal, mortal que va a morir. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno y lo que el Señor requiere de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Déjame darte algunas ideas para tu meditación y aplicación. Primero, siendo que cada una de las generaciones en el capítulo 5 tenía la responsabilidad de llevar el linaje de la humildad a la siguiente generación, cada generación era responsable de eso. Mamás, ¿qué papel tan importante juegan ustedes en modelar y enseñar la humildad a sus hijos? Pasar esa humildad a la siguiente generación, la humildad ante Dios, pudiendo caminar con Dios. Es verdad, no solo para las mamás, para todos nosotros. Miren, caminar con Dios solo puede suceder cuando uno es humilde ante Dios. No hay caminar con Dios sin humildad ante Dios. Y cuando esa humildad sucede, cuando las mamás muestran eso a sus hijos, entonces es mucho más probable que los niños también caminen con Dios. Vimos lo evidenciado por Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo, hablando con Timoteo, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas de tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Mamás, sin importar la edad de sus hijos ahora, un hermoso regalo que les dan a sus hijos es mostrarles cómo caminar en humildad con el Señor. Es demostrarles ante ellos. Tal vez no lo vean ahora, pero con oración ojalá en algún momento lo vean y reconozcan que es un regalo.
un regalo que ustedes les dan. La tercera cosa aquí es que el linaje de la humildad literalmente apunta a Jesús. Literalmente está conectado, literalmente conectado con Jesús. El linaje de Jesucristo es el linaje de la humildad. Vemos esto en el capítulo 3 de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, 37 al 38. Ahora, este linaje que se enumera aquí es el linaje de Jesús y es exactamente el linaje del capítulo 5 de Génesis. Lamec era el hijo de Matusalén, Matusalén el hijo de Enoc, durante todo el camino hasta Set. Adán era el hijo de Dios. Jesús fue el modelo supremo para nosotros en humildad ante Dios. En Filipenses capítulo 2, 6 al 8, hablando de Jesús, Pablo escribe, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La manera en que escapamos de la muerte eterna es a través de la humildad, humillándonos ante Dios, reconociendo que necesitamos un Salvador que nos pueda salvar de nuestros pecados, que es Jesús. Y cuando nos humillamos ante el Señor, reconocemos nuestro pecado, ponemos nuestra fe y confianza en Jesús, entonces el Espíritu de Dios puede entrar dentro de nosotros, luego nos permite caminar con Dios en humildad. No podemos caminar con Dios en humildad sin Jesús. No sucede. El linaje de humildad de Génesis 5 apunta a Jesús como la respuesta. Concluyamos en oración. Jesús, gracias por venir a esta tierra, tomar la humilde forma del siervo y en humilde obediencia a ir a la cruz para salvarme, para poder salvar a mi mamá. Gracias, Padre. Gracias por tu salvación que brindas a través de Jesús. Gracias porque brindas un camino en el que podemos caminar contigo y experimentar los beneficios de que seas nuestro Padre. Somos tus hijos. Somos tu familia. Nos cuida, nos protege. Siempre estás con nosotros. Estamos muy agradecidos por eso. Y Señor, nos has dejado aquí en esta tierra para que podamos caminar en humildad ante un mundo que es tan orgulloso. Que nuestras vidas brillen porque caminamos en humildad contigo, Dios. Y que en nuestra humildad podamos llevar el mensaje, la verdad de la salvación de Jesucristo al resto del mundo. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, es algo simple de hacer, pero tan difícil. Reconoce con humildad tu pecado. Simplemente di, Jesús, soy un pecador. Por favor, sálvame de mi pecado. Sé mi Señor y Salvador. Y luego pídele a Dios que te ayude a caminar en humildad con Él el resto de tus días. Padre Dios, mientras avanzamos, que podamos brillar intensamente para ti, que exaltemos en lugar que te corresponde. Oramos esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén.